Universidad Militar Nueva Granada, Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, materia Política Latinoamericana Comparada, presentada al profesor Harold Russo. El tema a tratar es el capítulo 7, Los indios y la conquista española, del libro Historia de América Latina. Este webinar está presentado por Juan Pinzón, Karen Villanueva y quien les habla, Natalia Jiménez. Como podemos ver en el programa, este primer módulo se centrará en el encuentro del mundo europeo con Latinoamérica. Esta presentación hará énfasis en el impacto cultural, religioso, económico, social y político de este hecho en el Imperio Azteca e Inca, dividido en tres grandes enfoques presentados en el capítulo. Para los indios, la llegada de los españoles, según varios documentos de la época, es una época de terror religioso que causó la llegada de estos, puesto que se conectaba con las profecías del fin de los tiempos e incluso con el retorno de los dioses que habían sido prometidos a los indígenas. En varios documentos se relata con asombro la figura de hombres blancos con sus barbas, caballos, escrituras y armas, lo que impulsaba la idea de quienes los creían dioses, creencia que se destruyó ante su conducta. Los españoles acabaron con los indígenas por la superioridad de sus armas, aunque su principal ventaja fue el impacto psicológico que tenían sobre ellos. Algunos vieron su llegada como una ventaja para liberarse de la dominación opresiva que existían las tribus, y el ejército español se alimentó de esas diferencias entre las tribus. La derrota de las tribus significó el término del reinado del dios Sol, la que hizo perder por completo el sentido de vida para los indígenas que veían exterminada su cosmovisión. En el primer enfoque encontramos la destructuración, un profundo impacto psicológico por la llegada del hombre blanco y la muerte de los antiguos dioses. Las sociedades nativas se vieron afectadas a nivel demográfico, económico, social e ideológico. De manera que en la desestructuración demográfica vemos cómo se da una disminución en proporciones históricas. En el texto nos exponen como un descenso demográfico de los indígenas, por ejemplo, en la población azteca, donde se presentó una reducción de 23 millones de indígenas en un periodo de 61 años, y en la población que habitaba en el norte de los Andes, el descenso fue de 8,5 millones en un periodo de 60 años. Esto se generó principalmente por la llegada de nuevas enfermedades que traían los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, enfermedades para las que los indios no tenían defensas, además de suicidios individuales o colectivos y abortos, guerras, migraciones y trabajos excesivos. En la destructuración económica se empieza a observar la desintegración del mundo nativo, ya que no tenía el sistema económico-social basado en la producción comunal y religioso que se daba en un sentido a su vida diaria. Los elementos más importantes del proceso de destructuración fueron las nuevas formas de los tributos, la introducción de la moneda y la economía de mercado. Por ejemplo, en Perú, los españoles adoptaron el sistema nativo, reemplazando el papel central del Inca, pero no pudieron asegurar la distribución de la riqueza de una forma equitativa. Los tributos no estaban regulados por una norma oficial, por lo que los pagos se hacían en maíz, trigo, patatas, ovejas, cerdos, aves, peces, frutas, coca y finalmente en plata. Eran responsables colectivamente del pago, por lo que solicitaron la revisión de sus tributos, ya que no les era posible producir la misma cantidad de estos elementos debido a la disminución demográfica ya hablada anteriormente. Hubo un robo de tierras baldías que dejaban la disminución de la población y que llevaron a los indios a terrenos marginales. La exigencia del tributo en plata obligó a los indios a desarrollar actividades para extraerlo de las minas e incluso tomaron el control sobre la explotación y transformación de la plata. La estructuración ideológica. Los españoles justificaban su hegemonía por haber traído la verdadera fe a los indios, haciendo que estos dejaran sus varias costumbres como el sacrificio humano, aunque estos continuaron sus cultos ilícitamente. Sin embargo, hubo destrucción de templos y quema de códices, además de persecución a los sacerdotes nativos. Se vio un cambio generacional ante la educación cristiana
cristiana para los niños indígenas, implementando tabúes y prohibiciones. Ante la ruptura de la cultura nativa, empieza a verse el alcoholismo reflejado en la impotencia de los indios que intentaban escapar de un mundo absurdo y trágico mediante el alcohol. Se sabe que la bebida del alcohol se restringía antes a ceremonias religiosas exclusivamente, y aunque se siguió practicando, pues no se diferenciaba del uso común de la sustancia, siendo al final denegados a la flagelación por una parte y por otra parte estimulados a comprarle vino a los españoles. Además, se extendió el uso de la hoja de coca a toda la población, que en principio no se permitía usar a los plebeyos y que también era de uso religioso, que fue conservado, pero pues adictos empezaron a cultivarla e incluso la usaban en las minas para dejar de comer, ya que este mercado también era manejado por los españoles. Como siguiente enfoque vemos la tradición y aculturación. En la parte económica se generaron importaciones de productos españoles y nuevas cosechas como el de las manzanas, las naranjas, los nabos, entre otros, y el inicio de la actividad ganadera. A su vez, se comienza mediante el aprendizaje del español por medio de señores nativos que continuaban usando lenguas nativas. Además, se fundaron escuelas franciscanas que buscaban hispanizar a los hijos de señores para formar una clase dirigente que obedeciera a los españoles, adoptando vestimenta y símbolos europeos como el uso de espadas y el arte de montar a caballo, llegando a ser estos los únicos símbolos de prestigio, consolidando funciones como un modelo a imitar. En cuanto al culto religioso, la reacción al cristianismo fue variada. Los españoles consideraban a los dioses locales como una manifestación del diablo y los indios interpretaban el cristianismo como una forma de idolatría, por la que muchos fingían participar en las creencias católicas para evitar problemas. En general, hubo un rechazo a las prácticas españolas y las poblaciones indígenas que se oponían a dichas prácticas se asentaron en nuevas aldeas, esto debido a que fueron despojadas de las propias. Y el último enfoque, la resistencia y revuelta. A raíz de la imposición europea cristiana a la cual los indios se vieron sometidos durante la conquista, ellos debieron renunciar a sus raíces históricas, culturales y sobre todo religiosas. Los cristianos obligaron a los nativos a bautizarse y reestructurar por completo su idiosincrasia y costumbres, generando un evidente rechazo en la población, lo que conlleva a un número considerable de revueltas y resistencias. Durante la época colonial, alrededor de 1530, un número considerable de indios se había convertido al cristianismo, pero eso no era más que una fachada para evitar problemas con los españoles. Incluso muchos indios fueron extremadamente inteligentes a la hora de engañar a los españoles, aprovechando la hostilidad nativa para salvarse de los problemas. Los ejércitos indios tecnológicamente no tenían comparación con los europeos, aunque el miedo producido por mucha de su ideología y religión igualmente un factor clave en la derrota. Los indios en poco tiempo, gracias a los caballos y las armas europeas, lograron plantar en determinados lugares una fuerte resistencia, sobre todo en locaciones en las cuales geográficamente los indios poseían ventaja. Los hostigamientos de los indios en las nuevas colonias alrededor del continente americano no cesaron de un día para otro. Duraron décadas resistiéndose al control español, ya fuese de una manera u otra. Para concluir, desde nuestro punto de vista, los indígenas antes de la llegada de los españoles gozaban de una buena organización tanto política como económica y social. Tras la llegada de estos, se puede evidenciar cómo la colonización destruye por completo la identidad de una región. Desde el punto de vista histórico, podríamos concluir que este hecho es trascendental, ya que podría significar el comienzo del exterminio de culturas nativas latinoamericanas. Sin embargo, también es importante destacar que gracias a los cristianos provenientes de Europa, los indios obtuvieron diferentes medios y recursos con los cuales pudieron cambiar su perspectiva del mundo. Ya con esto finalizamos nuestra exposición. Gracias por su atención.